puede. Bueno, continuamos. Miren, de la unidad 3, estos son los autores que vamos a trabajar. Comenzamos a trabajar Jiménez. Hoy vamos a continuar con otro capítulo de Jiménez junto a Lelia Delgado, y así vamos a seguir. El cronograma ya se los mandamos, ¿verdad? Sí, el lunes pasado. O sea que ustedes, cuando están aburridos, pueden abrir el cronograma y ven cómo hemos organizado de aquí a fin de año, donde yo introduje hoy rápidamente esa modificación de un día en el que vengan ustedes a traer obra, pero bueno, eso lo vamos a ir ajustando. Bueno, siguen mi feliz cumpleaños, sigan todos. También les contamos la semana pasada que incorporamos un texto de Jiménez, con el cual empezó Mónica, el resumen de la unidad el lunes anterior, y salió el de Schiner. Así que cuando bajen los textos del blog, recuerden que si los van a imprimir, si lo bajan el de Schiner no hay problema, pero si lo van a imprimir no es necesario porque no lo vamos a tomar ese. Bueno, toda esta unidad 3... ¿Cómo? No, íbamos a pasar un video. Sí, pero antes quiero decirles algo. Esta lámina, tómenlo como la lámina central de toda la unidad 3. Porque en relación con esto, los distintos autores dicen algo. Porque esto es lo que nosotros llamamos el sistema de las bellas artes. Tenía, digamos, la modernidad tenía es casi, digamos, como un sol, ¿no? Las bellas artes como el centro, y esta vinculación del artista, que ya venimos, ¿se acuerdan?, hablándolo bastante, el artista como creador, el público, pero fíjense, un intermediario entre el público y la obra, que es el crítico de arte. Con todo lo que significó después el crítico de arte, que como dice Umberto Eco, en determinado momento se zafa tanto el crítico que se convierte en otro artista, ¿no? En realidad está hablando de la obra, pero empieza a desarrollar tantas cosas que al final hace otra obra, y muchas veces los autores en realidad reaccionan desfavorablemente respecto del crítico, porque, bueno, es como que en realidad están armando otra cosa. Muy pocas veces se aprovecha en las obras artísticas, sobre todo en de cualquiera de los lenguajes, muy pocas veces nos explican al público el lenguaje en sí mismo, que sería, bueno, un factor interesante, hablarnos desde el lenguaje. En general se habla como desde fuera, y entonces se transforma casi, les diría algunas veces, el crítico en una especie de filósofo, que la obra le sirve de pretexto para delirarse e irse totalmente, ¿no? En la actualidad, sin embargo, hay otra formación respecto, también se ha quebrado un poquito esta mediación institucionalizada en la modernidad, que el problema principal no ha sido tanto, que es también obviamente esta especie de elaborar otro texto, sino que también, en tanto el arte en Occidente está tan vinculado con el sistema capitalista, muchísimas veces el crítico de arte responde a otros intereses económicos, comerciales, y en realidad la obra es un pretexto para difundir o responder a otras demandas de intereses, ¿no? Así que bueno, ese rol del crítico es un rol muy institucionalizado en la modernidad, y este sería el circuito: artista, obra, público, la intermediación del crítico, y ese público, sobre todo el de la modernidad, un público muy dependiente, pasivo, contemplador, espectador en el caso del cine, más bien que se considera ignorante, y que es el crítico el que tiene la función de mediar, ¿no? Entonces el crítico, obviamente por lo que conté antes, también se erigen en obras sumamente importantes, en general las obras que, como dice Jiménez, son mercancía también, ¿no? Entonces, justamente
valen económicamente, y bueno, y se arma todo ese circuito del arte, que les advertí la semana pasada que Jiménez lo trabaja muy bien desde las artes plásticas, pero que ustedes pueden ir haciendo paralelismos con respecto a sus propios lenguajes. Y fíjense, por último, para después iniciar, cómo la artesanía, hay una raya visualmente y la artesanía debajo, ¿no? Esas bellas artes obviamente están jerarquizadas respecto de lo artesanal. Esto es paradigma de la modernidad, ¿no? No estamos hablando de nuestra contemporaneidad, pero ojo, muchas veces está presente este paradigma, ¿no? Finalmente de jerarquización. Bueno. Marcos, ¿podés decir Vemos si algo podemos de...? poner el video de Juan Francisco. Sí, ¿les podés contar primero de quién es? Un compañero, Juan Francisco Páez, de Multimedia, hace 5 años rindió su trabajo final e hizo un video sobre los conceptos de Jiménez. Era un trabajo final de teoría de la práctica artística y lo subió a YouTube, pero bueno, parece que ha sido como muy consultado porque tiene 30.000 vistas. Era un trabajo práctico, un trabajo final, integrador final de la materia, y le ha servido a docentes por lo menos de toda Latinoamérica, porque hay comentarios que remiten, digamos, a ese interés. Así que es una gratificación también que un trabajo final de TPA haya tenido esta circulación. Así que dura 3-4 minutos, se los compartimos si la técnica nos deja. Acá. También Juan Francisco, unos años luego, después de hacer este video, es parte del equipo de esta nueva película que pasan en el Observatorio de La Plata, del ratón, ¿cómo se llama? Ah, sí, la del el personaje Belisario. animado. De Es una... Belisario, Yo exactamente. lo dije, pero Belisario, tal cual. Así que es un orgullo, uno de nuestros orgullos como alumnos, que haya pasado por la materia, él y muchos más, pero en este caso hoy los traemos a colación. Está medio lenta mi computadora, espero que se pase bien, si no también lo vamos a mandar, dura 3 minutos, intentamos pasarlo, a ver si... Sí, porque está buenísimo. ¿Qué es el arte? ¿Qué es una obra de arte? ¿Cómo son los artistas? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta fija. Depende del tiempo y el lugar en el que preguntemos. El arte es la institucionalización de una parte de la experiencia estética, donde encontramos ciertos productos, obras de arte, producidas por ciertas personas, artistas. El concepto de arte, como lo conocemos hoy, tiene orígenes históricos en la modernidad y geográficos en Occidente. La historia de Occidente nace en Grecia. Allí existía el concepto de tecné, que abarcaba todas las habilidades empíricas, tanto las manuales como las mentales. Este concepto igualaba tanto artesanos como médicos, como escritores, como cocineros. Por otro lado, se encontraba la musique, de inspiración divina. Aristóteles, 2 siglos más tarde, afirma que arte es hacer algo bien hecho, cuando de la fusión entre el pensar y el hacer nacen nociones universales, y afirma que las artes son miméticas, es decir, que imitan a la realidad. En Roma y la Edad Media, por arte se entiende básicamente la posesión de una destreza o habilidad indistintamente de carácter mental o manual. La distinción entre artes liberales, como la poesía, y las artes vulgares, como la artesanía, la pintura y la escultura, establece una gradación valorativa que desdibuja el estatus alcanzado en la antigua Grecia. En el Renacimiento, los atributos del dios cristiano como creador de la Edad Media pasan a predicarse a una clase de hombres, los artistas. Y ahí encontramos la división entre arte y artesanía, en la que el artista adquirió un mayor prestigio social junto al poeta, estableciéndose como un ser semidivino. Las obras van adquiriendo, por otro lado, valor mercantil. Aparecen las academias de arte, donde se enseñaba el nivel de las ciencias y se empiezan a realizar exposiciones públicas. En la modernidad, Revolución Industrial, Revolución Francesa, libertad, guillotina, igualdad, fraternidad, bueno, ahí
surge la noción de obra de arte tal como la conocemos hoy. El arte alcanza de autonomía. Las bellas artes son una esfera más, independiente de la Iglesia, de la ciencia, del Estado y de la vida cotidiana. Las obras de arte son pensadas y creadas por primera vez como obras de arte. El artista las realiza con independencia, pues busca a alguien que las contemple, en silencio, desinteresadamente, en instituciones específicamente creadas para tal fin, los museos y las galerías. Nace también la crítica de arte, que las valora y las jerarquiza. El soporte filosófico principal es el idealismo kantiano, que nos muestra la belleza como productora de un alto valor espiritual. Al mismo tiempo, se desarrolla el capitalismo, que nos muestra el arte como productora de un alto valor material. Bueno, al fin, siglo XIX, llegamos a la noción de arte, espiritual, universal, contemplativa, objetual y sobre todo rentable. Pero esto no se parece en nada al arte como lo conocemos hoy. El arte cambió mucho y sigue cambiando. Las vanguardias, la reproducción técnica, las obras abiertas, el cine, el público como usuario, la relación con la ciencia, internet, todo cambia. Bueno, muy bueno. Es una súper síntesis de los dos textos de Jiménez, pero muy interesante, ¿no? Lo que más me gusta es cómo reforzó los conceptos claves, ¿no? Claro. Parece buenísimo. Bueno, y empezamos con el texto entonces de hoy de Jiménez, Dimensión Estética y el Arte. Gaby, y compartimos de fondo imágenes de la película Las estatuas también mueren, de Chris Marker y Alain Resnais, que es como un mediometraje del 53 que reflexiona un poquito sobre algunos ejes. Son como imágenes ilustrativas de fondo. Después les mandamos la película. Sí, pero antes les quería decir algo. Bueno, en especial a los compañeros de cine, pero en realidad para todos. Realmente está muy bueno, tiene que ver realmente con las esculturas africanas, con la comunidad africana y con toda la cuestión de la negritud, a tal extremo que durante 10 años se prohibió pasarlo en Francia. O sea que en realidad es un documental crítico, ¿no?, respecto de la hegemonía europea, bueno, y ni que hablar francesa. Así que me encantaría que lo vieran desde el punto de vista del lenguaje audiovisual, pero también desde el punto de vista de la ideología, ¿no? En este caso no le vamos a poner, está subtitulada en español y realmente son 30 minutos buenísimos, ideológicamente muy buenos. Gaby. Bueno, mientras vemos estas imágenes, después les vamos a pasar el link de la película completa con subtítulos y demás y sonidos. Empezamos con el texto de Jiménez de Dimensión Estética y el Arte. Jiménez dice que la dimensión estética en nuestra cultura occidental tiene una forma de institucionalización que llamamos arte, que es una esfera privilegiada en el ámbito de nuestra experiencia estética. Y parte de dos supuestos o prejuicios culturales que tenemos o que tiene el común de la sociedad. Nosotros por ahí lo analizamos un poco más porque estamos dentro del estudio de las artes. Y estos dos supuestos o prejuicios parten de una doble confusión metodológica. La primera es la relación de identidad entre dimensión estética y arte, como si fueran lo mismo. Y el segundo supuesto, o la segunda gran confusión, es el arte como un fenómeno universal. Ninguno de estos supuestos es aceptable para Jiménez. Según el primero, tenemos experiencias estéticas que no caen dentro del término o del terreno del arte, como por ejemplo apreciar un paisaje, la belleza de la naturaleza, algún animal en especial, un rostro humano, un lugar aunque no sea de la naturaleza. Esa apreciación de ese lugar
es una experiencia estética, pero no artística. Sería artística, vos corregime Marcos, si lo transformamos en una locación de cine en el cual esté filmado ese lugar, por ejemplo. Y lo mismo pasaría con los sonidos, ¿no? Escuchar los sonidos del viento en un cañaveral sería una experiencia estética, un goce, un placer estético. Sin embargo, esos sonidos, si se toman y se hacen una obra musical, entonces ya estaríamos hablando de arte. Ese sería el primer supuesto. El segundo supuesto es etnocéntricamente y anacrónicamente nuestro criterio estético pasarlo a situaciones culturales e históricas y antropológicas diferentes a la nuestra, elevando a pauta estética universal el conjunto de fenómenos de mayor significación estética de nuestra tradición cultural. En definitiva, caemos en un universal abstracto, sacando de contexto y de situacionalidad a otras manifestaciones estéticas que son de otras culturas. Si bien no es mientras la coerción y la guerra, directamente nosotros decimos que tal manifestación es arte por nuestra tradición cultural solamente. Y esto parte de una consideración lineal evolutiva del arte, desde el arte primitivo, el arte prehistórico, hasta el arte presente. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo eso, la concepción lineal de la historia, en la unidad anterior con Esther Díaz? Y bueno, esta concepción del arte se correspondería con eso, a la idea lineal de la historia y el ideal de progreso de la modernidad. Frente a esto, Jiménez nos toma o trae a colación algunos ejemplos, como el de Margaret Mead, de la danza samoana, como un factor fundamental de educación y socialización de los niños samoanos, y no como una manifestación o una experiencia de goce estético solamente, ¿no? En cambio, da la importancia a lo individual en esa danza, que juega un papel de integración cultural en una sociedad que restringe, mejor dicho, los aspectos individualistas. La danza aparece como una vía de escape y afirmación personal, casi catártica, podríamos decir, ¿no? Otro antropólogo, Carpenter, nos da el ejemplo del artista esquimal, que saca a la luz la forma que ya está presente en el material. En este caso podría ser el marfil, ¿no? Aunque esa forma está escondida en la materia. El artista sería el que la libera, pero no se considera como un creador. En contraposición a este concepto de artista como develador de la forma y no como creador, Jiménez nos da el ejemplo de Miguel Ángel. En él aparece la idea de genio creador, acá sí, que es nuestro concepto de artista occidental, ¿no? Que la mano está subordinada al intelecto. Estamos ante la concepción moderna de artista, que prevalece en la contemporaneidad en muchos casos. El artista esquimal, en cambio, no crea, tan solo ayuda a emerger a las formas. Y por eso, en la cultura esquimal, lo importante no es el objeto artístico o la producción, o eso que se produce, sino todo el proceso, lo ritual que lleva a esa producción. El arte, tanto la escultura como la poesía, son para ellos entendidos como procesos de configuración de un mundo sin formas. Y acá Jiménez introduce un interrogante muy importante en este texto, que es: ¿podemos incluir ese ritual de descubrimiento típico de esa cultura sin violentar su sentido originario dentro del rótulo arte, como nosotros lo conocemos actualmente? E inmediatamente nos contesta que podemos tomar como arte lo que en su origen no lo fue, siempre y cuando tengamos en cuenta
Ay, no me sale. Situacionalidad, perdón, me trabé. ¿No? Aunque sea en el plano de la teoría, mantuviéramos la conciencia del contexto cultural originario en el que se produjo esa manifestación o ese proceso, que es muy ambiguo. O sea, teniendo en cuenta su situacionalidad, podríamos decir, según Push, que sí, que lo podíamos incorporar. Pero definitivamente, tanto en el primer ejemplo de la danza samoana como en el de la cultura esquimal, encontramos formas diferentes de institucionalización de la dimensión estética. Y más aún, si las comparamos con las que en nuestra tradición cultural dieron lugar al arte. Son mucho más diferentes. Bueno, también Jiménez en este texto nos habla del carácter abierto y dinámico de los procesos estéticos y veremos con los siguientes textos y sobre todo en la unidad 4 cómo ese dinamismo tiene que ver con la interpretación y la situacionalidad de este fenómeno. Pero volviendo al texto, en la página 63 les quiero leer algo. Este párrafo que dice, frente a la universalidad antropológica de la dimensión estética, el arte parece por consiguiente como una forma específica de institucionalización de lo estético, característica de nuestra tradición cultural y que además experimenta sucesivas y profundas modificaciones en el decurso histórico. Las transformaciones institucionales del arte, si bien empiezan desde la Grecia clásica, van dejando sus marcas en el presente y muestran un recorrido siempre atado a cuestiones particulares de Europa, ¿no? A las cosmovisiones que predominan en la historia europea en general. En el siglo VI a.C. se generaliza el término techné. Ustedes lo tienen en el texto escrito en el idioma original, pero bueno, se pronuncia techné o después deriva en tecné y de ahí a técnica. Este término estaba entendido como pericia o habilidad empírica, o sea, basada en la experiencia tanto mental como manual. Englobaba esto a los artesanos, a los médicos, inclusive a los escultores. Explica la capacidad humana de producir, según Aristóteles, de producir cosas, que lo caracteriza a la techné, es la fusión del pensamiento y producción que en ella encontramos. Una capacidad productiva acompañada de razón verdadera. Esa sería la definición de él. A diferencia de lo que plantea Platón con respecto a la mímesis, que habla como un doble alejamiento de la verdad, porque era la copia del mundo material, que en realidad era la copia del mundo ideal para Platón. Para Aristóteles, la mímesis tiene un sentido más positivo al relacionarlo con la habilidad que brota del interior del que produce las imitaciones, relacionado con una de las dimensiones del pensamiento. Al relacionarlo de esta manera, la mímesis es importante para Aristóteles. Entonces las artes miméticas serían para él la poesía, la danza, la música, la pintura y la escultura. Y es justamente en torno al siglo VI a.C. que en la polis griega, donde se da un fenómeno, que se advierte la institucionalización social diferenciada del artista, ¿no? Que comienza a firmar sus obras. Ahí podríamos hablar de la primera vez en la historia del artista como tal, ya no anónimo. Es curioso cómo esta definición de arte de la Grecia antigua, de saber hacer algo bien hecho, se puede aplicar a muchísimas actividades actuales o del siglo XXI también, como un diseñador, un ingeniero, inclusive un futbolista pueden compartirla.
como vimos la clase pasada, ¿no? También hablamos de esto de cocina de autor, de diseño de autor y demás. Y recuerdo el ejemplo que dio un alumno hace muchos años cuando preguntaron qué era ser artista para ellos y trajo a colación un gol de Maradona. Ustedes son de otra generación, en este momento diríamos un gol o una jugada de Messi, ¿no? En este sentido amplio de hacer algo bien hecho. Bueno, no es casual que la idea de ser artista como hacer algo bien hecho sea tan lábil, se pueda trasladar a tantos campos y escuchemos estas cuestiones de futbolistas, de cocineros o de arquitectos como artistas. Es una definición de arte en un sentido amplio donde se privilegia la relación entre el saber y el hacer. Volviendo a Jiménez, dice que el nacimiento del arte y su cristalización como institución cultural es simultáneo al nacimiento de la filosofía como ciencia, del ideal del sabio, permitiendo un desarrollo del pensamiento al romper con las ataduras religiosas del saber. El arte nace en Grecia al servicio del ideal formativo de la paideia, pero luego de la práctica de las artes va adquiriendo autonomía que no existe en otras culturas. No sé, Mónica, si querés agregar algo con respecto a la paideia, o seguimos. No, estoy escuchándote y al mismo tiempo viendo estas imágenes impresionantes. Hasta inclusive, fíjense, la danza, qué distinta que es a la danza formal establecida por nosotros como arte, ¿no? El arte del movimiento para nosotros, perdón, bueno, me olvidé de cerrar. El arte del movimiento para nosotros, la danza, tiene una serie de cánones en la cultura occidental que, bueno, cuando vuelvan a ver estas imágenes, aparece toda una desestructuración y al mismo tiempo una armonía en esa danza que no tiene mucho que ver con, lo hablaba hoy esta mañana con una amiga que es justamente, viene del campo del movimiento, y hablábamos de este cuestionamiento que también se está produciendo en los lenguajes vinculados a la danza. Pero bueno, no, mientras Gaby hablaba, yo miraba estas imágenes cuando ustedes le pongan justamente letra, porque todo esto que estamos viendo en silencio, hay una voz en off que va relatando todas estas cuestiones, y comienza con algo que me impactó, que dice así: cuando los hombres mueren, se hace historia, o surge la historia. Cuando las estatuas mueren, aparece el arte, y eso es la cultura. Esa frase, en realidad, cuando las estatuas mueren, aparece el arte, es una crítica que contiene, digamos, esto que iba relatando muy bien Gabriela respecto de la institucionalización del arte. ¿Y por qué las estatuas mueren y adviene el arte? Porque justamente lo que ha hecho Occidente es todas estas estatuas magníficas ponerlas en el museo. Y al ponerlas en el museo se objetivaron y se convirtieron en obra, muchísimas veces altamente cotizada, y el relator en off va mostrando estas imágenes y se va preguntando en realidad qué significarían en la cultura en la cual nacieron. Porque nosotros, a su vez, le hemos agregado un relato. A estas imágenes la cultura occidental no solamente las instituyó como obra de arte y las puso en el museo, sino que además inventó un relato, ¿no? Sugirió un relato. Entonces, el que va conduciendo el relato de esta filmación se va preguntando, esas caras, ¿qué expresarían? ¿Dolor, tristeza, preocupación, vinculación con la muerte, con la vida? ¿Qué querrían decir? ¿Qué significarían para esa cultura? Y por más que hay
algunos relatos, entre comillas, aparentemente que refieren a la cultura de origen, en realidad la autonomía y la estructura de Occidente no solamente las tipificó y las dejó de alguna manera muertas, sino que en esa cuestión de muerte de esas imágenes inventó un relato y habló de la cultura de origen, y junto un poquito a los antropólogos fueron generando todo un relato, en este caso en relación con la cultura africana, que tiene que ver con el modo de pensar, de organizar, de sistematizar y de vincularnos nosotros con esto que Gabriela justamente es objeto de cuestionamiento por Jiménez, ¿no? Yo recién pensaba que cuando a mí en general me preguntan, ¿qué es esa? La gente que no es de mi oficio ni de mi profesión me pregunta, ¿qué quiere decir teoría de la práctica artística? Entonces yo digo, bueno, es como una estética, digo, ¿no? Una persona que corresponde a otro campo. Digo, es una estética, y estética que es, bueno, filosofía del arte. Digamos, en general, rápidamente definimos así, la estética es la filosofía del arte. Lo que no expresamos es que esa filosofía del arte en realidad no formamos y la recibimos enmarcada, encuadrada, sistematizada, tal como lo relató Occidente, ¿no? Digamos, con toda esa carga del modelo que les mostraba en la lámina inicial, ¿no? Esa relación entre el artista, el público, la obra, la intermediación del crítico, que es el que en cierto sentido sabe más que uno, que es público, y esa institucionalización dentro de un contexto fundamentalmente mercantil, ¿no? En el caso de... Y todo lo que queda fuera, justamente lo que no... Porque, bueno, luego, ¿cuál fue la fusión más fuerte? Me parece a mí la fusión de belleza con arte, porque se volvió como un imperativo para el realizador que esa obra fuera bella, ¿no? Y ahí viene, bueno, la gran discusión, ¿qué significa ser bella? ¿No? Entonces, hay argumentos tales como la calidad, la simetría, ¿no? También, fíjense ustedes, ¿no? La vinculación de lo bello a lo simétrico, lo armónico, obviamente, a ciertas simetrías y ciertas vinculaciones matemáticas. Por eso el arte en el Renacimiento, sobre todo las artes plásticas, tratan de tener un fundamento similar al de la música. Digamos, en esta batalla siempre de tratar de autonomizar el arte y darle un prestigio acorde a lo que Occidente considera que es prestigio, ¿no? Es acá en esta parte, no puedo dejar de ver la imagen, en esta parte está buenísima la crítica porque dice que los artistas recrean, imitan imágenes, digamos, las verdaderas están en las vitrinas y son carísimas, entonces se reproducen para que puedan circular en el mercado, ¿no? Porque de alguna manera para instalarse en Occidente tienen que ser obras de consumo, entonces los artesanos se empeñan en hacer reproducciones o representaciones del original para que puedan circular e ingresar en el mercado. No, me gustó muchísimo la crítica de este texto, y un poco siguiendo lo que... Fíjense ustedes que nosotros hoy, para que se organicen los compañeros que tal vez no pudieron venir la semana pasada, estamos trabajando el texto de Jiménez, donde hay un capítulo que se llama Transformaciones institucionales del arte, y este que se llama Dimensión estética y arte. Si ustedes me preguntaran, Mónica, ¿cuál es el núcleo? El núcleo es que arte es una visión... A ver, el arte tal como lo conocemos nosotros o tal como se formula en nuestro sistema educativo es un subtema de la dimensión estética. Es decir, la dimensión estética es mucho más amplia que la configuración de arte y contiene una serie de actividades, hasta Jiménez pone el ejemplo de la contemplación del sol, qué sé yo, de lo que decía hoy la compañera de estar todos en la plaza.
bajo el sol y disfrutando, eso tiene un carácter de placer, de percepción estética, hasta diríamos, qué belleza, ¿no? Haciendo como una transposición, digamos, de esa categoría sublime de lo bello, pero esa dimensión, digamos, esa sería una dimensión, podríamos decir, entre comillas, porque no hay nada natural, pero como natural, de disfrute. Pero después hay una serie de producciones culturales humanas que justamente trascienden este circuito de las bellas artes, y como bien decía recién Gabriela, se van a una definición de arte mucho más amplia que el de las bellas artes, que ya hasta incluso en la historia de Occidente ya los griegos lo decían, como Aristóteles, ¿no? Aristóteles va a definir la tecne, que después en latín es ars, ¿no? Tecne es ars y para nosotros es arte, si bien no toca esta definición a la música, porque la música siempre ha tenido el componente de la inspiración, pero en términos generales sí toca un aspecto de la música, porque Aristóteles define el arte como un saber hacer algo bien hecho en el sentido no moral, sino de calidad. Entonces, hoy nosotros podemos definir el diseño industrial, el diseño gráfico, la multimedia, todos los lenguajes artísticos, los proyectuales, la arquitectura, y como dijo Gaby, que decía mi maestra Rosa María Ravera, ¿por qué no el fútbol? ¿Por qué no la gastronomía? Todo puede ser arte si justamente ampliamos este concepto moderno de arte y le damos esa categoría de un saber hacer algo bien hecho, que es un concepto amplio, donde también no queda desvinculado el saber de la producción, el saber de la realización, ¿no? Un poco la ganancia de nuestro tiempo es que esa clasificación de Esther Díaz, como yo les decía la semana pasada, hoy está totalmente desclasificada, digamos, ¿no? Digamos, hay como un cuestionamiento de esa epistemología, porque el arte tiene saber y tiene también cuestiones morales o éticas, del mismo modo que la ciencia, ¿no? Y que todas las actividades humanas están transitadas de conocimiento, de abstracción, de sentimiento, de percepción, de placer, de deseo, ¿no? Digamos, de moralidad también. Pero volviendo un poco a este desarrollo que hace Jiménez, que yo les comentaba que no se crean que todas las historias del arte lo tienen presente, porque en general se pone más el énfasis en estudiar los géneros y los estilos que en la cuestión de ver en qué radica lo artístico o en qué radica lo cultural. Pienso que nosotros hoy, para muchos de ustedes tal vez resulte como obvio, están como ya de vuelta muchos de ustedes en esta cuestión de la soberanía que tiene este modelo moderno del arte. Y creo que en realidad la gran posibilidad que hemos tenido, no solamente en el campo de la realización, que de alguna manera no está tan presente, o sí, pero muchos artistas se liberan de este modelo jerárquico, sino también porque, al menos en el campo, digamos, del conocimiento teórico, tenemos muchos colegas que han comenzado a pensar y a hablar desde las producciones culturales de otros pueblos, como en este caso estábamos viendo pueblos africanos, de otras latitudes, como puede ser Latinoamérica, en nuestro caso, y en relación con esto, Marcos quería hacer una síntesis de otra autora que leemos siempre vinculada con esta clasificación y esta jerarquización que muestra Jiménez, que es otro autor, Delgado, que vos tenías pensado comparar algunas cuestiones, ¿no, Marcos? Sí, me quedaron algunas cositas de Jiménez también para cerrar ahí, que Sí. creo que son interesantes, digamos, como esto de la dimensión estética, que creo que nos permite también volver o hacer un puente con Cassirer, ¿no? Porque cuando Cassirer dice que las formas simbólicas de la cultura son el mito, la ciencia, el lenguaje, y dice el arte,
haciendo este puente con Jiménez, uno podría decir, en realidad lo que es inherente al humano es la dimensión estética, no el arte. El arte es como la sociedad europea moderna o cierta tradición europea entendió e institucionalizó lo estético, y esa institucionalización se dio de modos muy distintos en el resto del mundo. Por eso el concepto de arte, desde una perspectiva abierta se puede entender, pero sin duda desde una perspectiva más de universalidad abstracta no deja de ser algún modo eurocéntrico, etnocéntrico, imponerle el concepto de autonomía artística a producciones estéticas o a experiencias estéticas que no fueron concebidas en un marco institucional del arte, ¿no? Ahí en el chat Creo que una... Cassirer no tiene esta advertencia que estás haciendo vos, ¿no? Claro, Cassirer, sigue pensando en términos de ciencia, mito, arte, ¿no? Las categorías occidentales. Por eso me quedé tildado con la pregunta de Facu, ¿no? Que dice, me hace pensar en los dibujos que se hacían en las cuevas, que fueron parte para la captura de movimiento, y ahora cuando son llevados al museo, ¿forman parte de la esfera del arte solo por estar en esa institución? Que eso es una clave, ¿no? Es decir, si el arte se define por esta inscripción institucional o no, si estás adentro de la institución en esa época, una institución que se mueve, ¿no? Que va cambiando sus límites, como vimos con Jiménez. Pero bueno, no deja de ser una perspectiva, como decía Mónica, las estatuas, siguiendo a Marquer y a Resné, las estatuas mueren, que es la experiencia, esa experiencia social muere y la meten descontextualizada como arte en un museo europeo, ¿no? Y eso es lo que toma el texto de... se vacían del sentido original, ¿no? Vaciadas de su sentido. Un sentido que acá en estas experiencias prehispánicas o de la experiencia estética africana, está muy ligado a lo religioso, a lo mágico, a los rituales sociales, prácticas educativas, pero también lo podemos trasladar al arte político. O sea, puede ser también que lo estético se utilice con intenciones políticas, con funciones políticas, y le saquemos ese contexto y lo metamos en un museo, ¿no? Imagínense cualquier obra del llamado arte político incorporada en ese sentido, ¿no? Creo que ahí parece un poquito lo de Delgado, como para sintetizarlo. Delgado lo que piensa es el arte prehispánico, con estas mismas categorías de José Jiménez, es decir, realmente se puede, hoy diríamos, el arte de los pueblos originarios, o las producciones estéticas de los pueblos originarios. ¿Realmente se puede meter una pieza de artesanía mapuche en un museo como obra de arte? ¿O se puede hacer un dibujo de una danza, qué sé yo, de un pueblo maya y meterla como museo o dejarle solamente la característica formal? Entonces ahí hay una especie de violencia o de situación, si se quiere, etnocéntrica, eurocéntrica, y lo que detalla Delgado, siguiendo lo mismo que contaba Gaby de Jiménez, es que esa operación implica 4 cosas. Sacar el arte, sacar la artesanía de ese lugar de artesanía, separarla, sacarla del lugar original, que podía ser el templo o ese lugar sagrado, sacarlo de ahí, descontextualizarlo. Parecía, digamos, que hay una especie de una serie de operaciones que son operaciones de descontextualización, que valen para este arte, para esta experiencia estética de pueblos originarios africanos, de pueblos que no son europeos, pero uno los podría pensar en cualquier nivel, de que quizás hay una práctica que tiene una función, que tiene un valor no solamente formal y, entre comillas, bello, sino que tiene funcionalidad política, educativa, social, pedagógica, se le saca ese contexto y queda nada más el objeto, que eso es otra cosa, ¿no? Descontextualizar el objeto y hacerlo lenguaje puro, autónomo. Entonces, esa autonomía es lo que permitió que se inventara en el siglo XV eso que llamamos arte, y que se autonomizara en el siglo XVIII. Sacarlo de toda trama social. ¿No? Entonces, en un punto Delgado lo que marca es eso, cómo se hizo, cómo fue la operación intelectual, pedagógica, para que creamos que una pieza mapuche o ona fuera arte. Se le sacó el lugar de origen, el sentido de origen, el lenguaje de origen y la funcionalidad de origen, ¿no? Sintetizando estos 4 puntitos que va a marcar Delgado. Ahí Mariana está levantando la mano, me parece.
es que este tema es súper interesante, nos da ganas de debatir, podemos que justamente es un debate que plantean, ¿no? Estos autores, esto que decía acá Facu, también muy bien con todo lo que planteó Marcos, solo ya lo pensaba plantear desde antes, lo que Se te escucha muy bajo, Mariana. Lo que agregaría a esta cuestión es justamente lo que se plantea, es no dejar de lado estas manifestaciones artísticas y no tenerlas en cuenta, tenerlas en cuenta en función de su contexto y su situacionalidad, y ponerse a cuestionar o deconstruir este concepto occidental que de alguna manera se ha mostrado en algunos aspectos o ha querido analizar todos este tipos de representaciones de esta forma tan esquemática, con algunos aspectos fijos, como la autonomía de la forma y cuestiones que se van a ver más adelante, y abrirse de alguna manera a comprender que este concepto de arte es un concepto móvil, por eso estudiamos de alguna manera cómo va cambiando y cómo se va modificando según los distintos contextos y soportes ideológicos de las diferentes épocas. Y por eso es que muchos autores plantean de alguna manera, sí, seguir comprendiendo estas manifestaciones estéticas como manifestaciones artísticas, pero poder modificar o cambiar o deconstruir, como decía Marcos, y cuestionar este concepto occidental de arte. Bueno, es muy interesante y hay mucho más para decir sobre el tema. Y cómo, algo más quería decir, cómo justamente hay aspectos hoy en día que están más relacionadas con estas manifestaciones que están generalmente unidas a lo sagrado y a los rituales, ¿no? Y hoy en día, como incluso en las instalaciones artísticas, cómo se ha vuelto o se ha dado una vuelta a esta producción de sentido, a esta unión de distintas esferas. Mariana subió que les va a mostrar que también se los vamos a mandar a todos los compañeros una filmación del Canal Encuentro. Que pasó por Canal Encuentro, y me quedé pensando en el final, cuando lo vean, por un ejemplo fuertísimo de uno de los miembros de esa comunidad que está estudiando en la universidad, ¿no? Y me llegó muy fuerte porque el final, después que el chango va conociendo todas las costumbres y los rituales de esa comunidad de la cual forma parte ese alumno de la universidad, el final es que el alumno se va de su comunidad, tiene un trayecto larguísimo hasta la facultad, y en la facultad tiene un examen de filosofía, en los cuales tiene que hablar de Platón, de Aristóteles, digamos, y para nada es su cultura, ¿no? Toda esa cultura que lo acompaña y que lo define no está presente. En realidad es un símbolo, ¿no? Porque uno muchas veces estudia cosas que no pertenecen, pero está muy bien el montaje de ese final en el cual de la mano del chango fuimos entrando en esa comunidad, y cómo ese compañero sale de su comunidad y llega a una facultad. Yo pensaba a una comunidad que violenta su propia comunidad, porque aunque sea ni le pregunta cómo estás, ¿no? Digamos, esa actitud simbólica de no preguntarle al otro quién es, ni qué trae, ni cómo está, sino que el pibe va justo al examen de filosofía, y está buenísimo porque terminan preguntándole quién era Platón o Aristóteles, y el pibe dice, bueno, en Grecia, en el siglo, ¿no? Totalmente incorporado a la cultura occidental, y bueno, a partir de ahí hablará de los griegos, jamás va a volver tema su propia cultura, ¿no? Y me quedé con ese pensamiento de qué increíble que nosotros, desde la ignorancia de una cultura, en realidad la llenamos de relato, porque después hablamos de ella. Eso también me dejó pensando la película que les pasamos hoy, Muda, pero que está llena de palabras, cómo avasallamos esa cultura y además nos atrevimos a hacer un relato
de esas imágenes y de esas estatuas, ¿no? Por eso el título es tan significativo, ¿no? Las estatuas mueren, muere su historia, muere su significación, mueren sus alegrías, sus sufrimientos, y nace el arte, ¿no? Digamos, las quitan y la institucionalizan más mudas que nunca, ¿no? Más estatuas, más vacías que nunca. La verdad que me parece que bueno, qué suerte que vivimos esta época, que tenemos una posibilidad de cuestionarnos, ¿no? De hacer esta desobediencia epistémica, como dice algunos autores, y que también ustedes en el campo de la producción y de la realización, como, bueno, lo que ha sido la música popular, ¿no? Como qué combate ha tenido que llevar adelante la música popular para institucionalizarse frente a la música académica, ¿no? Cuánta pelea dentro de los conservatorios y de los establecimientos educativos. Y bueno, y las presiones, se me ocurre también que en el campo del audiovisual, lo que serían las hegemonías, los paradigmas, las tendencias, todos nosotros estamos muy prisioneros de lo que se llaman las tendencias, ¿no? En distintos campos. Lo mismo ocurre en el campo de la filosofía, me ocurre a mí, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? Y lo que hablábamos en clases anteriores, como si se nos valora respondiendo a determinado supuesto, determinado relato de quiénes somos. Y cómo cuesta verdaderamente salir de ese paradigma y entrar a negociar otras cosas, ¿no? Si bien siempre las relaciones sociales, culturales, y ni qué hablar, internacionales, son negociaciones, bueno, ¿hasta dónde estamos dispuestos, no? ¿Qué vamos a negociar y qué no vamos a negociar, no? ¿En qué no vamos a seguir reproduciendo el tango que esperan, el folclore que esperan, el rock que se espera, ¿no? Bueno, son todos temas, la verdad, sumamente interesantes. Y lo que a mí más me gustaría cuando lean el texto de Jiménez es que vean qué contradictorio es el recorrido histórico, incluso dentro de Occidente, ¿no? Como ha habido distintas definiciones de ese arte, hasta que de alguna manera en el siglo XIX lo recibimos en nuestra educación ya muy sistematizado, muy respondiendo hegemónicamente a un supuesto, muy presionando también a las personas que les gusta y que quieren hacer arte, para que ese arte sea bueno, o sea valorable, o sea comprable, qué requisitos tiene que reunir, o sea, cómo nos cuesta. Finalmente pienso que no hay salidas individuales, ¿no? Son salidas comunitarias, son salidas también de un Estado protector, en el sentido de proteger nuestra industria cultural, digamos. Bueno, es un tema, recién lo tocamos en estas lecturas, pero es un tema sumamente interesante para que lo planteemos como grupo, ¿no? Desde el campo del arte y desde el campo de lo cultural.